Claro, yo no tenía ni para comprarme jotas. Me re basurió durante todo el proceso donde yo le saqué fotos. Uno tiene que hacer lo que sea necesario para no caerse. Armamos la vida en Brasil, nos va a ir genial. Estábamos con... Bueno, uno cuando va a emigrar piensa eso. Hola. ¿Cómo están? Bueno, vamos a hablar un poco sobre toda la parte mala de emigrar. Bueno, no sé si mala, No. pero bueno, ahora lo vamos a ir profundizando más. Pero sobre todo lo que es emigrar y que nadie te cuenta, porque todos te cuentan la parte linda, la parte de la superación, todo lo que aprendes. O Brasil, vamos a la playa, no sé. Claro, No es todo eso. pero nadie te cuenta como la parte más profunda que uno tiene que pasar, sobre el cambio de vida, de personalidad, sobre verse a uno en situaciones que no le gustan o hacer cosas que a uno no le gustan. La vergüenza. Exactos. Así que nada, vamos a tocar todos esos temas para poder ayudarlos también y que si alguien se siente identificado con nosotros y esto le puede llegar a servir de alguna manera, a nosotros es como un poco nuestra misión. Sí, la idea del canal básicamente era, bueno, hacer como una cápsula del tiempo de todo lo que vamos pasando emigrando, pero también se llama otro reset porque, bueno, nosotros queremos emigrar a Europa, otra vez sería la segunda emigración, y poder ayudar a la gente que quiera emigrar, ¿no? Exacto. Con historias reales, historias que te van Sí, pasando, que te puedes quedar sin plata, que no sabes, por ejemplo, este es otro idioma, el portugués, se puede conseguir trabajo, ¿qué puedes hacer? Nosotros vinimos y bueno, pero más que vamos a nada contar eso que dijiste, historias reales. historias reales. Creo que algo muy importante cuando uno emigra, y es una parte fundamental, y creo que también de la vida, es hacer cosas que no te gustan. Por ejemplo, cuando uno empieza en un trabajo, cuando es chico, obviamente empieza haciendo cosas que no le gustan, trabajos que no le gustan, y creo que en la vida debe ser en general así, hasta que uno llega al trabajo que realmente quiere. Y nosotros, en nuestro caso, como que nos lanzamos sin nada, o sea, sin paracaídas, no teníamos ni idea de lo que íbamos a hacer. Ni el idioma, ¿no? Exacto. Y había algo que nos pasaba, que era que, o sea, no podíamos volver atrás, y más yo, porque yo era la de la idea de emigrar. Entonces había algo que me decía como que no podía. Tenías como la presión, la mochila, digamos. Exactamente. Tipo, no, yo lo traigo a Lucas, al perro, al gato, todo, armamos la vida en Brasil, nos va a ir genial. Estábamos con... Bueno, uno cuando va a emigrar piensa eso. Exacto. Y siguiendo con esto de hacer cosas que no te gustan, yo le contaba a él cuando hablábamos de todo este tema sobre qué hablar en el video, es que yo me di cuenta de que yo sentía que en un momento como que me tuve que poner una máscara. En el momento en el que nos dimos cuenta de que no nos quedaba otra que ir a vender a la playa, obviamente nuestras personalidades no eran nada que ver a eso. Yo siempre fui un poco más tímida, Sí. Y el hecho de tener que ir a encarar persona por persona a la playa y siempre tener que tener una sonrisa, porque no importa que estés de mal humor, que te haya pasado algo, que te hayas enfermado, cuando uno vende, si bien yo ya vendía, toda la vida vendí, o sea, autos, este tipo de venta es distinta en la playa. Porque, Es como más social, ¿no? exacto, más, es como que más le entras de otro lado. tenés que caer bien, y teníamos que salir igual todos los días a vender, y eso, o sea, quieras o no, es como una mochila que uno tiene que cargar todos los días, porque aparte tu sueldo depende de vos y de qué tantas ganas vos le pongas, y a veces Por ni día. siquiera depende de las ganas. Vos le podés poner a veces la mejor onda, y no si te la conviene. playa fue un día mal, un día feo, te puede ir mal y te puede llevar 15 reales, y aún así vos te terminás culpando porque decís no fui lo suficientemente carismática. Y anímicamente te mata eso. Exacto. Anímicamente eso te mata, y hay que estar preparado también para eso. Para los no. Pero no sé si estar como ir preparado, sino como tratar de ser un poco más, tipo de aguantar esas cosas. Y no de aguantar para toda la vida, sino de saber hasta dónde aguantar y tener que ser un poco más fuerte para poder soportar esas cosas. Los dos estábamos muy quemados, ya carbonizados, porque ni siquiera nos podíamos comprar un protector solar. Usábamos la mayor protección que podíamos, pero imagínense una playa con la arena blanca durante, no sé, los 300 días al año. A mí me cegó una vez, ¿verdad? Por no usar óculos. Él una vez hasta se cegó por no usar Porque anteojos. la arena es blanca y...
y era ponerse el gorrito, la remera mangas largas. Y nada, uno como que no se reconoce con esa versión de sí mismo de antes. A mí me pasaba mucho eso, hasta que en un momento como que lo solté y es fuerte, o sea, capaz que parezca una boludez, pero es fuerte como en el caso de él, ¿no? Y en el mío, nosotros trabajamos en un lugar donde él tenía que estar en zapatos, en traje, corbata, yo siempre de zapatos. Obviamente que es un cambio fuerte, ¿no? En el momento quizás no lo vi tan así, sino como que lo hice y como que el cerebro inconscientemente dijo, no, bueno, hay que hacerlo. Con el tiempo después me fui dando cuenta de que esa vergüenza que yo sentía, como que me enseñó a lidiar con la incomodidad, me enseñó a ser un poco más fuerte porque recibir tantos no, por ejemplo. Que toda la playa te diga, ¿quieres sacar fotos? No. No. 200, ¿no? Decís, no, hoy no voy a vender. Exacto. Te empezás como tu cabeza, ¿no? Te empezás a decir, sí, no, hoy no voy a hacer ninguno. Y ya eso te tira para atrás. Te tira para atrás, ya no querés hablarle a nadie. Y si encima tuviste un día malo, ya arrancaste la mañana de malo, ya estás. Es como que vos tenés que ir a buscar la venta. Esa es la presión de tu vida, digamos, ¿no? Sí. Como decirle, bueno, ahí hay una familia, tengo que ir, hola, buenos días, meterte ahí, re incómodo, están comiendo, capaz, o recién llegan y vos tenés que vender igual. Entonces, romperle los huevos a la familia, es como que vos también te pones eso, le voy a ir a hablar a estos tan tranquilos, ¿no? Capaz que no quieren. Y capaz que te terminan comprando, entonces vos también, tu cabeza te empieza a decir, no, estos van a comprártelo. Y después capaz que te dicen, no. Y te hablan mal y vos decís, y así 200, imagínate, o más. Tal cual. Me acuerdo patente que una turista chilena me dijo, primero que me re basurió durante todo el proceso donde yo le saqué fotos. A mí y a los chicos que trabajaban en la playa, si se escondían el teléfono cada vez que venía el chico que te llevaba las caipirinhas, que es un chico totalmente normal, pero como era de piel oscura, nos advirtió como que le tengamos cuidado con el teléfono. Entonces, ver esas cosas, y a mí lo que me dijo esa chica, me dijo, como que me das mucha lástima, pero yo quiero que sepas que yo estuve peor que vos. Y yo en ese momento, viste, como que, o sea, no me lo tomé tan así, pero te pasaban ese tipo de situaciones, como que ahí te hacían dar cuenta, tipo, como que en qué situación estoy, o sea, ¿cómo me verá la gente? Claro. Y es como que... Y si veías a alguien conocido, ¿no? También. Sí, y como que venir de otro trabajo donde no te pasaban esas situaciones, o por ahí te cruzabas un grupo de familias que estaban todos tomando y te empezaban a descansar. Descansar es como hacer chistes, a burlarse de vos. Claro, porque vos te tenías que meter y aparte vos en tu cabeza decías, no, si me meto con 20, capaz que me compran 5 fotos y salvo el día. Entonces tenías que hacerlo, ¿no? Es que, no me meto ahí. Exacto. No. Por ahí él preguntaba algo y le empezaban a hablar en inglés como... Sí, como gringo. Sí, no te entiendo. Y se empezaban a burlar en inglés como si nosotros no entendiéramos. Y así, aparte ahí no teníamos muy buen portugués. No, y ahí aprendimos a hablar todo. Exacto. Nos lanzamos. Y pasaban muchas situaciones así que, bueno, obviamente uno no está acostumbrado, no lidia con eso en el día a día. Y así era como era la cotidianidad. Y bueno, y obviamente ahí terminás aprendiendo de que uno tiene que hacer lo que sea necesario para no caerse. En mi caso, como les decía, me pasó eso de todos los días sentir que me tengo que poner una máscara y ser otra persona. Fue lo que en definitiva me terminó sacando adelante y sacándolo adelante a él también. Porque si en definitiva yo también un poco me quería rendir porque no aguantaba más. Primero el cansancio mental y el cansancio físico que generaba todo eso. Eran las dos cosas ahí, peleaban 50 y 50. También, obviamente, por momentos yo también quería desistir. Y sin embargo, yo también tenía que ponerme una máscara y decirle a Lucas, no. O sea, tenemos que seguir por este camino y aguantar un poco más. Y en definitiva, bueno, fue eso lo que un poco nos sacó adelante a los dos juntos. Y en el caso de Lucas también, obviamente, fue como un cambio así como 360, ¿no? Porque él también trabajaba de zapatos, corbatas, él siempre le iba muy bien con las ventas, entonces estaba muy acostumbrado a tener buena vida, tener su auto, claro, vivir solo. Y yo sé que para él fue lo que le pesó en ese momento, como... Sí, fue demasiado cambio, imagínate, de vivir de esa manera. A no tener ni una bicicleta. A no tener ni una bicicleta y que la bicicleta se te salga la cadena todos los días.
I believe I can fly. Sí, lo peor. Lo que hablábamos antes, que no me gustaba usar gafas, viste, todo Bueno. eso. Ponerme un sombrero. Eras Era como muy- cambiar la imagen y era algo del ego también, creo. También. Y aparte a vos te daba vergüenza, a él Me le daba daba vergüenza vergüenza. usar lentes. O sea, imagínense Sí. cómo era nuestra cabeza en Porque aquel momento. Claro, no, bueno, porque capaz que en el barrio, no sé, donde yo vivo o así, no sé, no hay nadie en lentes. Entonces yo digo, Claro, nada, le acá. costó mucho Pero usar acá en lentes. Brasil sí, es re normal. Ahora, de hecho, uso lentes. O sea, no me voy sin lentes. Pero ahí, como recién llegaba, le decía, no, ¿qué hago poniéndome anteojos acá? O sea, ya eso, ya se sentía tipo como que estaba medio disfrazado. Y ya después, la gente en la playa mismo me decía, gringo, tenés que usar el sombrero, ¿viste? Que te cubre el cuello. Yo digo, ¿cómo me voy a poner el sombrero ese con las gafas, todo? Pero no, y el Pasaron 3 meses, saben cómo está, cómo ¿no? lo estaba Basta, chicos. usando ya. Parecía Porque un- estaba carbonizado ya acá, tenía todo negro esta parte, y tampoco quería usar las térmicas, ¿viste? No sé, era como raro, era una boludez igual mía. Pero como dice ella, era como el cambio de imagen fue fuerte. Era como cambiarlo así de la nada, estar con un Pasó sombrero. claro, de usar zapatos a tener que andar todo el día en chancletas o en patas. Sí, empujando el carro con una garrafa adentro. Y bueno, eso también fue complicado cuando sí tenía que ver a alguien conocido, ¿viste? No sé si veía a alguien. Vos tenías mucha vergüenza de cruzarte a alguien en Eso. esa situación. No, era la pesadilla. Yo digo, no. No sé, a los 6 meses, que bueno, empezamos en la playa, todo, tenía ese cagazo de ver a alguien del barrio y que me vea, no sé, con un carro de choclo. Luquitas, ¿qué estás haciendo acá vendiendo choclo? ¿Viste? Y yo decía, no, que no me. Es O sea, un miedo que en realidad nunca nadie te iba a decir nada. nah, pero no me iban a decir nada. Pero está, ¿me entendés? Sí. Ese prejuicio que uno tiene de decir, no, me van a ver después de que, no sé, venía con mi vida argentina a verme en la playa. Que no es nada malo, igual no estoy diciendo nada malo. De No. hecho, la playa nos salvó de tener nuestro primer trabajo y nuestros salarios por día. Exacto. Pero era lo mejor que podíamos hacer. Exacto. Pero era ese, no sé, una boludez, pero que fue fuerte. Y bueno, de hecho, una vez me pasó que vi a alguien del barrio y me dice, Luquitas, ¿qué estás haciendo? No, acá estoy vendiendo choclos. Y yo se lo pintaba como que era lo mejor, ¿me entendés? Tipo, no, mirá, y el carro yo lo agarro, no sé, a las 11, vengo acá, lo freno, puedo mirar la playa. Lo veía como eso, pero internamente yo sabía que, o sea, que era empujar el carro, que si no me movía o estaba mucho tiempo volviendo, hablando con los vendedores o lo que sea, el tiempo pasaba y vos cada vez que ibas avanzando podías tener más posibilidad de venta. Porque, por ejemplo, si vos te quedas parado, el de ahí a los 20 metros que está el carro de parado ve que estás boludeando, te pasa y agarra los clientes, ¿me entendés? Y así. Pará. Y vos cada vez vas hablando con más y vas vendiendo cada vez más en toda la playa. Entonces, bueno, yo hay veces que, no sé, si veía a alguien conocido me quería hacer como, ay, no, acá yo me puedo quedar, manejar los tiempos, todo, pero en mi cabeza era tipo, no, dale, activá que si no, no podemos comprarnos una leche hoy o lo que sea. ¿Me entendés? Pulando todo. Para nosotros tuvimos una época un poco medio hippie, la verdad. Me refiero a medio hippie, no de una manera peyorativa, ni mucho menos, sino como que fuimos muy felices con muy poco y tuvimos esa etapa en donde no nos importaba nada más que estar en la playa, ¿no? Soy una sirena perdida en arena. Mal. Estábamos Tremendo. todo el día en la playa y ese era como nuestro único enfoque. Nuestro escape, digamos, también. Exacto. También un poco adaptarnos a esa vida mucho más hippie, como decimos nosotros, capaz que no era hippie, vivíamos enfrente de la playa, o sea, tampoco no me voy a hacer la boluda, pero Claro. me refiero a lo único que hacíamos era pagar el alquiler y no teníamos para más nada, literalmente. Y un poco como que aferrarnos a esa vida fue lo que nos hizo como reducir todo el quilombo que había y todos los problemas que nosotros sabíamos que teníamos, porque obviamente que los problemas no es que van a desaparecer porque estés todo el día en la playa, no sé, tomando mate, por ejemplo. Los problemas siguen estando, pero fue una forma como de nosotros protegernos de los problemas de que sabíamos, de que no teníamos para comer lo que queríamos, de que no teníamos más auto, de que si nos pasaba algo no teníamos cómo cubrirnos, por ejemplo,
o no teníamos cómo ir a un médico, por ejemplo, o si pasaba una urgencia. Bueno, olvídate de las comodidades, de los pequeños lujos. No íbamos al cine, nada. Sí. Exacto. Olvídate de Teníamos- comprarte ropa, olvídate de nada, de dar una vuelta por el dentista. Pará, de Cosas hecho, la ropa, hay algunas cosas que la agarraba de la calle, ¿te acordás? así. Cosas marginales ahora vienen. Sección marginal. No se imaginen que vivir enfrente de la playa en una casa, o sea, Antiguas, abajo, digamos. antiguas, Antiguas. no teníamos nada nuestro, o sea, era vivir enfrente de la Sí. playa y ya. Pará, si te está gustando lo que estamos contando y demás, dale like al video, nos ayuda mucho. Y bueno, nada, continuamos con el video. Sin Exacto. ningún tipo de lujo, ni No ninguna teníamos nuestras comodidad, cosas, ni nada, al contrario. Pero para nosotros era un lujo. Sí. Vivíamos enfrente de la playa. Hasta que después nos empezó a caer la ficha de que en realidad lo único que teníamos era la playa. Claro. Porque en realidad comodidades esa casa no tenía ninguna. La ropa se te arruinaba. Bueno, ya hicimos un video de eso. Sí, obvio. Pero bueno, para repasarlo, Sí. todo se te arruinaba. Yo vivía con alergia por la cantidad de humedad que había. Tenías que vivir limpiando y estaba todo siempre mojado y sucio. Entonces, la calidad de vida para nosotros ahí en un momento empezó como a desaparecer. Lo que ¿Qué? quería decir, lo de las reposeras. Que agarraba. Bueno, y volviendo a la sección cosas. marginal. Ahí nosotros, una vez él se encontró una remera nueva igual, vamos a decirlo. Claro, no es que agarraba ropa de la calle. Claro, Pero, se encontró claro, como una hay remera turistas, nueva que las se le- ojotas, pará también. Ay, sí, las ojotas. Porque, claro, los turistas cuando, no sé, se iban en pedo o lo que sea, dejaban las ojotas ahí. No es que me las robé, no piensen mal. Nada, 7 de la tarde, no había nadie en la playa, yo con el carro. Y claro, yo no tenía ni para comprarme ojotas. Entonces había ojotas ahí que se iban, ¿me entendés? La gente. Y nada, me ponía esas ojotas y me iba. Después, una remera me encontré una vez, usaba una remera usada, me quedaba, no sé, XXL era. Después, no, qué marginal que estábamos, boludo. Pará, y no, y lo de las reposeras. Vivíamos enfrente de la playa, Exacto. pero cuando queríamos ir enfrente, no teníamos ni para comprar una reposera de 120 reales, no sé cuánto sale, 100, ponele. Y nada, agarraba las que tiraba la gente. Y las en el arreglábamos. Sí, no, qué marginal. Íbamos con eso y teníamos la reposera que me clavaba ahí el brazo, ¿te acordás? Porque se caía así. No, y una vez me robaron las ojotas, unos clientes que yo les saqué Ay, fotos. no, eso sí. Ay, no saben qué marginal, por favor, porque ya la familia era, no vamos a decirlo, pero ya se imaginan que Aparte eran una banda, se Eran metió en una muchísimos. familia de 20, ponele. le saqué Una fotos, mujer le ahí. saqué fotos a todos, me volvían loca, me re descansaban de acá para allá. Y en un momento cuando me estoy yendo digo, mis ojotas. Me vuelvo y las veo. Valían oro las ojotas para Valían- nosotros en ese Chicos, entonces. las ojotas salen 30 reales, para que se den una idea de Claro. la marginalidad que estamos hablando. Había días que Pero volvíamos- 30 reales era un book de fotos nuestro. Sí, De 10 fotos que tenía que estar media hora con la gente, 45 minutos. sí, literal. Entonces, nada, era. Y me vuelvo y le digo, ay, chico, me olvidé las ojotas, están ahí abajo, por favor. No, esas No te las ojotas dieron. son nuestras. No, esas ojotas son nuestras. Esas ojotas son... Yo las reconocía porque tenían como un buraco negro que se me había quemado Un algo. agujero negro. Un buraquito negro que se me habían quemado con algo, una brasa, no sé, con algo. Yo las reconocí y las estaba viendo con mis ojos. No me las devolvieron, me tuve que volver descalza. ¿Saben lo que era volver descalza con esa bicicleta? No, y que capaz que hicimos 50 reales en la playa y gastar 30. No, teníamos que gastar en algo, no me acuerdo en qué, no Claro, alcanzó para ya. las jotas. Y yo tenía unas en casa, tenía otras. Entonces era como que o gastar tipo 30 reales ahora el pedo o volver descalza a casa y volvimos descalzos. O sea, qué loco. Que nos hemos peleado por 30 reales. Ay, no. Bueno, hoy en día, obviamente, nosotros como que ni siquiera nos reconocemos en esas versiones que tuvimos que ser un poco como para poder sobrellevar todo lo que nos estaba pasando. Cuando uno se adapta, no va a ser siempre en escala. O sea, hay veces que te adaptás con lo que hay, con lo que tenés, y como que no te queda otra, como que medio mantenerte en esa posición. No, y eso te crea como una personalidad nueva, digamos. Sí. Como que Momentánea. momentánea. Que esos son para mí propias defensas de que el del ser humano también, ¿no? Como Claro. que te dice, bueno, ahora tenés que pasar esta situación y si no la pasás, o te cagás de hambre o te volvés. Y no, aparte uno no va a volver. Uno por el orgullo, creo, Sí, que porque es no muy vas a importante volver igual. y decir, oh, no, bueno, volví porque me fue mal. Nada, eso no nos iba a pasar.
Íbamos No. a decir, no, de alguna manera prefiero no comer lo que sea, pero nosotros vinimos acá con la idea de que nos iba a ir bien y nos va a ir bien. O sea, eso desde el día Sí. 1 dijimos eso. Y yo creo que uno a veces cree que no puede porque la cabeza, también vamos a hablar de que es mucho más fácil emigrar de a dos que de a uno, eso es Tal cual. obvio, porque uno siempre empuja al otro Exacto. y viceversa. Mirá, si yo no hubiese estado con ellos, capaz que me hubiese vuelto a los 4 Y meses. yo también, obviamente. Pero... Siempre es bueno tener los dos. Y tuvimos nuestras peleas, también está bueno aclarar eso. Sí, obvio. Los como problemas todo, de la como todo, inmigración todo. con Pero el- ese es otro video. Ese es otro video. Los problemas de la plata, cuando falta plata, cuando no salen las cosas, con el que te la Iba a agarras es decir con el que algo. estás al lado. Bueno. Que uno a veces cree que no puede. A uno nunca sabe hasta dónde puede llegar y cuánto va a poder aguantar. Pero en realidad el ser humano puede aguantar todas esas cosas. Después está en uno decir, bueno, hasta acá llego, hasta acá no llego. Y obviamente no son cosas que te vas a aguantar para toda la vida. O sea, Claro. son cosas que sabes que son... Momentáneas. Siempre uno tiene que saber que es momentáneo, que nada dura toda la vida. Y a mí siempre ese pensamiento un poco me ayudaba, ¿no? A lo último un A poco vos te más. dejaba tranquila eso. Un poco más a lo último, ¿no? Al principio, obviamente, estaba en crisis como él, pero Yo no estaba lo decía. negado, yo estaba negado. Digo, no puede ser. Me camino toda la playa, todo y por 60 reales, no sé, un ejemplo te estoy dando, en temporada baja, que recién empezábamos la playa. Digo, no, algo tenemos que hacer, no puede ser. ¿Y con qué me la agarraba? Capaz con ella, tipo, no, yo camino, yo también camino lo mismo que vos. Y bueno, ahí empiezan como las discusiones, ¿no? Porque es como que uno siente que está dando todo y quiere los resultados inmediatos y no es inmediato, es un proceso largo. Exacto. Sí, tal cual, eso te hace entender de que ya todos lo sabemos, ¿no? De que no hay resultados ni cosas que las vas a tener en el momento, ¿no? Pero te hace volverte un poco también más paciente y entender como que las cosas todas tienen su proceso y que si no es ahora, probablemente sea mañana. Y después de que Lucas admitiera que se robó unas hojotas... No me las robé, me las agarré porque me quedé pensando y dije, no, habrá quedado mal. Nada, estaban ahí y me las llevé. Bueno, o sea, no aclares que oscurece. Bueno, y ahora vamos a hablar de la importancia de seguir proyectando aunque no tengas plata, aunque estés pobre, mal, lo que sea. Porque si bien en un momento sentíamos que nos estábamos conformando, como que decíamos, bueno, acá estamos como estancados, como que estamos siempre... Teníamos la playa, como Teníamos dijiste la vos playa, bien. siempre en el Vivíamos mismo enfrente de la círculo. playa, uy, qué bueno, pero vivimos Exacto. enfrente de la playa. Y trabajamos en la playa, o sea, pues eso hizo que nos cansemos. Sí. O sea, si bien estábamos en esa etapa hippie, o sea, nunca confundimos ese alivio con lo que iba a ser nuestro destino. O sea, siempre sabíamos de que inconscientemente capaz no lo hablábamos tanto, pero sí sabíamos de que no era donde nosotros queríamos quedarnos. Cuando uno se adapta a una situación como tan límite, como que tenés dos opciones. O lo usás como aprendizaje y seguís como pensando en tu futuro, o seguís proyectando, o te quedás con eso. Tipo, bueno, ya está, llegué hasta acá, soy esto, me quedo en la playa todos los días, tomando mate, soy feliz así. También hay algo que, obviamente, al estar juntos, eso es como que se potencia, ¿no? Como que si vos estás con una persona y vos pasas por esas situaciones juntos, es como que después te terminás como afianzando mucho más. Y también hay una diferencia entre ser feliz con poco y querer poco para siempre. Como que era obvio Claro. que en nuestro caso, por ejemplo, no es que íbamos a querer ser felices con poco para siempre. Y yo creo que nos hizo más unidos porque en definitiva son como valores, ¿no? Que uno va como aprendiendo y te hace crecer junto con la persona. Y en el caso nuestro, Sí. si bien nos hizo pelear mucho al principio, antes de esa etapa, nos unió muchísimo más y nos hizo como comprendernos distinto, ¿no? Como que evolucionamos como personas y cambiamos tanto que... Nos conocimos más también, ¿no? ¿Puede ser Sí, también? sí, obvio. Como que nos vimos en todas las facetas, digamos, de nuestra personalidad, lo peor, lo mejor, lo que salía ahí en el momento como para conseguir algo y cualquier logro pequeño que iba, un nuevo cliente en la playa o lo que sea, lo festejábamos el doble. Exacto. Y era como, todo era como, Es nuevo. era nuevo, era, claro. Era todo nuevo. Y obviamente son cosas que se aprenden y eso nos hizo que nos llevemos mucho mejor. Sí. Porque te entendés desde otro lugar, podés comprender situaciones que antes por ahí no. Estábamos hablando del miedo de que
claro, cuando uno pasa por tantas situaciones así como límites extremas, de miedo a perder tu alquiler y quedarte en la calle, miedo a no tener para salir para comer, o porque justo el clima, aparte de depender del clima, depender de los turistas. Porque es la playa, o sea. Todo eso son factores que, bueno, que son difíciles para cualquiera. Y yo creo que después de eso como que le perdés el miedo a todo. Ya pasaste por la vergüenza, ya pasaste por humillaciones. Tal cual. Ya pasaste por todo, entonces es como que ya todo después te parece súper livianito y no es la idea deprimirlos con este video. No. Porque, bueno, Al contrario. yo me imagino a ustedes, tipo, en su casa, tipo, el año que viene ya tenemos los pasajes para irnos a Brasil y comenzar una nueva vida. Vamos a ver a estos chicos que van a contar a ver su experiencia. No, o sea, no estamos diciendo, esta es nuestra experiencia. Sí. Seguramente tengan más suerte que nosotros. Y, bueno, es un poco... Por eso, no dijimos que sea una historia linda ni para idealizar, sino que es una historia real, fue nuestro aprendizaje. Y que hoy en día estamos re bien. Nos pudimos Fuimos comprar a nuestro Europa. auto, podemos viajar, podemos volver a emigrar, que es nuestro próximo objetivo. De acá a 2 años estamos ahorrando mucha plata para que nos aprueben la visa e ir a Europa. O sea, esto es un poco el mensaje de decir, mira, cuando llegás tampoco vas a ser un fenómeno, o puede que sí, pero bueno, vas a pasar el proceso migratorio y después las cosas se acomodan y podés proyectar tu vida y mejorarla. O sea, no Obvio, es... como todo, Como lo todo, que dijimos, como la vida. Como lo que dijimos antes, La vida. que uno nunca tiene el trabajo que sueña cuando apenas empieza a los 18 años a trabajar. O sea, es Tal algo cual. que uno le va Es un costando proceso. quizás alcanzar, y esto es lo mismo, emigrar Esto es es lo lo mismo. mismo. Quizás al principio no tenés la misma vida, la vida con la que vos soñás, o sí, pero lo más probable es que no, pero eso no te tiene que hacer frenar, ni que el miedo te tiene que frenar, porque cuando uno escucha esa vocecita que te dice, por ejemplo, no, hay que desistir, qué miedo, el ser humano sí que está preparado más para aguantar esas cosas. Uno por ahí cree a veces que no. Y también hay que encontrar ese equilibrio entre, bueno, aguanto, pero tampoco me quedo hasta acá, hasta toda la vida, porque obviamente uno tiene que seguir proyectando, como dijimos anteriormente, ¿no? Es como difícil encontrar ese equilibrio, pero es posible, y a nosotros, bueno, nos pasó, supimos cómo encontrar ese equilibrio, por suerte, pero no le hicimos caso a las voces de nuestra cabeza que nos decían, che, basta, ya está, dejen de estar así, que Lucas va a desaparecer, está súper flaco. Tremendo, mi papá estaba preocupado. Vayan al dentista, vuelvan a Argentina, vayan al dentista. Entonces, nada, no le hicimos caso y hoy, nada, fue lo mejor que nos pasó al final, porque yo trabajamos sé que lo que nos gusta, trabajamos lo que nos en gusta. casa. Exacto. Ya no dependemos del azar del turismo, de si la playa está Del bien, clima. de los feriados, decir, mañana es feriado, qué bueno, va a haber gente en la playa. Exacto. Es también porque lo buscamos también. Sí. Buscamos Y este futuro, este destino. Este destino. Y bueno, ahora eso me lleva a que en el próximo video lo que vamos a hacer es les vamos a hablar sobre cómo uno tiene que estar abierto y preparado para leer las oportunidades laborales, de lo que se presenta. ¿Qué pueden hacer para que no vengan a la Exacto. deriva? Todos consejos de inmigración va a ser este canal. Sí. Este canal se va Bueno, a no sé basar si en consejos, historias también, reales. Bueno, tampoco También somos... contarles nuestra experiencia. O sea, Claro, con como les dije, experiencias. como les dije, nuestra experiencia no es ni la más linda ni la más que pueden idealizar, sino es una historia real y que se las queremos contar porque capaz que hay mucha gente que le pasa y que siente que le pasa a uno solo. Nosotros también muchas veces nos pasó de sentir, che, loco, ¿cómo puede ser que a nadie más le pase esto? Solo a nosotros nos pasan las desgracias, solo nosotros estamos así de mal, solo nosotros no podemos salir de acá, de este lugar. Y obvio, eso pasa porque vos entras a YouTube y capaz no todos los que migran te cuentan la parte mala o te cuentan quizás un poquito hasta ahí, o te da vergüenza, ¿no? A veces contar determinadas cosas. Nosotros nos super abrimos en este video, así que suscríbanse. Sí, ya contó que robó jotas. No. Ni yo sabía. No, mentira. Ah. Y nada, la idea es esa, ¿no? Como contarles un poco lo más profundo y cómo se van superando esas cosas o qué nos deja. Así que nada, ojalá que se sientan No, y acompañados. también después en otros videos también contarle
qué hacemos ahora, que en otros videos ya lo hemos contado, pero cómo fue nuestra primera venta al exterior. Sí, eso va a ir todo en el próximo Claro, si no es video. muy largo y capaz no va a No, y llegar aparte nadie no. hasta el final. Hasta No, ahora. y eso va a estar en el próximo video porque ahí les vamos a explicar cómo nosotros estuvimos preparados para ver todas esas oportunidades laborales. cual. Los vamos y a todo, ayudar en y bueno, nada, ojalá que les sirva. Y si llegaste hasta acá, suscríbete y dale like. Dale like. Nos vemos.